Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Natalia Simauchín, estudiante en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. La modalidad en línea. Mi asesor, el doctor Guillermo Castellano Gómez. Actividad número 8, video. Causalismo, finalismo y funcionalismo. Primer grado, segundo bloque del segundo cuatrimestre. Es el Chacán, Campeche, a 30 de octubre del 2022. Como introducción, hablemos de la teoría del delito. Es un sistema de hipótesis que se exponen a partir de determinada tendencia dogmática. ¿Cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción humana? En una etapa inicial, el derecho penal no era considerada una ciencia y sus disciplinas auxiliares quisieron y pretendieron establecer por qué el hombre delinquía. O sea, quiere decir, por qué era delincuente o por qué cometía delincuencias, por qué lo hacía. Entonces, eso hizo que el derecho transitara en un largo camino evolutivo, enseñando por qué el hombre llegaba a cometer el delito. Se llegó a afirmar que el hombre nacía delincuente y se defendió la teoría llamada delincuente nato. En ese momento histórico de esa época, solía pensarse que nosotros, los seres humanos, nacíamos delincuentes. Es por eso que se defendía la teoría del delincuente nato, que quiere decir que genéticamente ese ser humano tenía que ser delincuente o nacía ya delincuente, el cual sabemos en nuestra actualidad que esa teoría no está bien fundada, porque nosotros los seres humanos no nacemos delincuentes. Conforme vamos creciendo y a través de la enseñanza de nuestros padres y de la sociedad misma, de todo lo que se va viviendo, las personas van tomando o van haciéndose ya a una personalidad. Entonces quiere decir que es hasta que llegamos a cierta edad es cuando nosotros podemos decir si queremos ser delincuentes o no, o porque la misma vida nos pone ante ese hecho de llegar a ser delincuente. Pero en sí no nacemos delincuentes, sino nos hacemos delincuentes a través del tiempo y de la misma vida o de la misma sociedad, que es la que a veces encausa al ser humano a cometer varios tipos de delitos. Entonces, pienso que la teoría de delincuente nato no es una teoría realmente fundada, sino más bien es una teoría que se quería defender para ver o para ayudar a las personas que eran delincuentes. Estas teorías hoy en día no solo son célebres representantes quienes defendieron su propia concepción del delito, sino también entre las teorías caulistas, finalistas y funcionalistas del delito constituyen un tema de formación previa al estudio de los elementos del delito. ¿Qué quiere decir? Que a través del tiempo o en aquellas épocas, pues
tuvieron que hacerse otras teorías y de las cuales vamos a hablar, como es la causalista, el causalismo. Hay dos tipos de causalismos, naturistas y causalismo valorativo. El causalismo naturista, la corriente es positiva, surgió en Europa en inicios del siglo XIX. Estuvo caracterizada por postular que las leyes de la naturaleza regían el universo. Como nos damos cuenta, no era teorías fundadas, sino que su nombre lo dice, eran teorías que a través del tiempo se tenían que estar, ¿cómo decirlo?, peleando, estarlo fundamentando para ver si realmente era una teoría bien cimentada, bien fundada a través del tiempo. A propósito de ello, el causalismo naturalista tomó dicha corriente y la trasladó al derecho penal. Eso ocasionó un cambio en la concepción del delito, pues estableció alrededor de la casualidad y el resultado. Así pues, se generaba un anexo causal entre un movimiento corporal y el resultado de este, que bien podemos verificar en un mundo exterior. Al adoptar esta corriente positivista, también se introdujo el método propio de las ciencias naturales, lo que dio lugar al surgimiento del positivismo jurídico, que restringe la ciencia únicamente de hechos y a su legalidad observables. Esta teoría comprende las fases internas de acción, deliberación, resolución, y externas, que son exteriorización, preparación y ejecución del delito. Eso quiere decir que había que deliberar la fase interna, si en verdad había resolución o no, y una fase externa que era la ejecución de la persona o del delito que estaba cometiendo. También hablamos del causalismo valorativo. A diferencia del causalismo naturalista, esta teoría reconoce la existencia de elementos normativos y subjetivos. Así deslinda la concepción netamente naturalista objetiva al introducir el elemento de la voluntad. De esta forma establece por primera vez la necesidad de analizar este aspecto volitivo, lo que ocasionó que se formule su concepción mediante el siguiente enunciado. El delito se trata de una acción voluntaria hacia el mundo exterior, causando o no, o evitando dicha modificación en el mundo exterior. Nos damos cuenta que el delito se trata de nuestra acción, de lo que nosotros realmente queremos o de lo que nosotros realmente hacemos. Porque si nosotros tenemos bien fomentado ahora sí que fuimos crecidos por nuestros padres con mucha educación, con ejemplos bien fundados y todos, pues obviamente nuestro carácter, nuestras acciones no serán de delincuentes, simplemente seremos seres humanos que vamos buscando evolucionar, pero para bien, no para mal, como es el delito. Entonces eso se fue evolucionando, y es por eso
que se empezó a hablar de las diferentes teorías que iban pasando a través de las épocas. Existe una acción objetivamente, cualquier movimiento o no movimiento subjetivamente tendrá que comprobarse si el movimiento o no movimiento existía voluntad de hacerlo, si en verdad la persona quería cometer o no ese delito. Entonces nos podemos dar cuenta que el causalismo fue una teoría donde realmente se tenía que comprobar si el ser humano en realidad quería cometer ese delito en cuanto a sus movimientos o a no sus movimientos. También vamos a hablar de la teoría del finalismo. Esta teoría estuvo representada a Welsel, quien propugnaba un sistema de derecho penal sobre la base de la teoría final de la acción, destacando en ella la finalidad. Esta concepción se originó que se modificara la teoría del delito imperante hasta ese momento. Esta teoría inició con la propuesta de abordar al delito partiendo de la concepción de la acción o como algo ontológico que estudia la naturaleza del ser, o sea, de nosotros los seres humanos, y ya no como algo físico. A su vez pretendió abordar su finalidad en lugar de su causalidad. Esto debido a que la causalidad, según Welsel, es ciega, mientras que la base de conocimiento de las leyes naturales, por ende, pueden anticipar el curso y resultados de su actividad. Lo mencionado anteriormente nos permite enunciar que el hombre, antes de manifestar su voluntad, persigue una finalidad con la exteriorización de esta, entendiendo que esto se podrá también distinguir los medios que lo conducirían a la realización de su objetivo. Asimismo, permitirá comprender el grado de conocimiento de la habilidad del comienzo de la habilidad y de la ilicitud que tiene el agente, y en su función a evaluar el grado de reprochabilidad que emite aplicarse. Para Welsel, la acción en el delito siempre será una finalidad determinada en el actuar consciente del autor del delito. ¿Qué quiere decir? Una búsqueda de un resultado propuesto voluntariamente por el mismo. Así pues, tratarse de una acción, recaerá sobre el legislador el deber de ubicar los elementos en el tipo, así como prever todas aquellas acciones provistas de la finalidad. Al haber concebido el delito bajo teorías finalistas, aparecieron por primera vez figuras tales como el error, el tipo, el error prohibición, entre otros relacionados con los elementos del típico penal, tema que también forma parte de la teoría del delito y que será desarrollado
diferentes artículos. Pues también hablaremos de la teoría del funcionalismo. Esta teoría, entre sus principales representantes se encuentra Roxin y Jacobs, quienes parten de los problemas de argumentación tanto del causalismo como del finalismo y proponen una elaboración pragmática de la teoría del delito ante los coherentes, el fenómeno delictivo. Es un mundo industrializado, modernizado, cosmopolita, atrapado por la tecnología y la biotecnología. Las actividades peligrosas, riesgosas y el manejo de las fuentes de peligro necesitaban una ciencia penal con una nueva ética y con nuevas convicciones del actuar y del comportamiento del ser humano. Reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo, pero orienta un sentido político criminal y apuesta por la impunidad como presupuesto orientado a perseguir los fines de la pena en el derecho penal. Por lo tanto, establece su objetivo en el deber de resolver los problemas del sistema social. Por ello, eventuales y tratar de incrustarlos en una norma positiva penal, sin que ningún artista del comportamiento humano quede fuera. Sin duda es una tarea difícil. El intérprete y aplicador de la norma penal debe tomar el hecho humano y armonizarlo y compatibilizarlo con la norma que le ha sido entregada, de la cual a su vez también es destinatario. Como conclusión, en la teoría causalista se enunció que la acción penal comenzaba a partir de una acción motriz del hombre, el cual terminaba produciendo resultado y una modificación exterior que resulta relevante para el derecho penal. Por lo tanto, para esta teoría, la atribución de responsabilidades consistía en acreditar esta relación entre la causa y el efecto mediante un nexo causal. Pero la teoría finalista también era limitada para determinados problemas doctrinales o doctrinarios, puesto que si todo era cuestión de cálculo e intención, resultaría imposible sustentar los delitos culposos que se originan en hechos que escapan a la visibilidad del agente, en un intento por resolver o por responder a esta interrogante. Se determinó enunciado en error, que incluso la imprudencia era voluntaria. Así las cosas, aparecen Jackson y Roxin con la teoría funcionalista, a recoger lo mejor de las escuelas doctrinarias hasta ese momento. Dichas teorías resuelven los cuestionamientos sobre los delitos culposos y desarrolla otras figuras que usamos hoy en día.
le encarga al legislador la responsabilidad de redactar la ley penal, no solo ubicando los elementos del tipo penal, sino conforme a una política criminal. Muchas gracias. Espero que les haya servido este pequeño video. Espero que les sirva de mucho, pues hablamos de diferentes teorías que han venido evolucionando a través del tiempo para el derecho penal. Muchas gracias. Buenas noches.